Muy buenos días, comunidad. Mi nombre es Rafael Figueroa y estamos en su podcast Senderos de Ciencia. El día de hoy nos acompaña la doctora Erika Ruiz, que nos va a hablar acerca de la carrera de Ingeniería Electrónica. Antes que nada, doctora Erika, muchísimas gracias por su tiempo y les cedo la palabra para que nos hable de su formación académica y se presente. Muchas gracias, doctor Rafael. Mucho gusto. Soy Erika Ruiz. Estudié ingeniería en electrónica, posteriormente maestría en ciencias en electrónica y telecomunicaciones y por último el doctorado también en electrónica y telecomunicaciones. Doctora Erika Ruiz, ¿por qué considera que es importante estudiar la carrera de Ingeniería Electrónica en estas fechas, ¿no? Con toda la revolución que tenemos tecnológicamente hablando? Precisamente estamos viviendo en una era tecnológica donde la mayoría de los dependemos cada vez de la tecnología y la mayoría de los avances pues son precisamente electrónicos, tienen que ver con telecomunicaciones. No, los jóvenes y creo que también de repente los adultos nos quitan el internet y sentimos que dejamos de respirar. Entonces, tanto en telecomunicaciones, el diseño de dispositivos electrónicos que nos ayudan a facilitar nuestra vida o hacerla más cómoda, pues nos permite una mejor calidad de vida. Y qué mejor que disfrutar o saber también cómo se diseñan, cómo se hacen estos aparatos, no nada más utilizarlos, sino desarrollarlos, crearlos. Eso creo que es muy interesante y, y divertido. Y recordando, Erika, a la niña de preparatoria de 18 años, ¿qué te motivó a estudiar precisamente ingeniería electrónica? Fíjate que yo creo que hay que tener la oportunidad de explorar nuevas áreas. Lamentablemente a las mujeres las encasillamos. Cuando yo estaba estudiando la secundaria tenía que escoger un taller y recuerdo muy claramente a mi mamá, sobre todo a mi mamá, mi papá también, pero sobre todo a mi mamá que me dijo, hija, pues tienes una diversidad de talleres que puedes seleccionar. No escojas cocina porque eventualmente pues vas a aprender a cocinar. Tampoco escojas corte y confección porque también pues te vas a ver en la necesidad de al menos saber levantar bastillas, botones y demás. Escoge un área en la que como mujer no es común que te desempeñes. Escoge un área en la que puedas conocer, y ella se enfocaba mucho en las áreas en las que las mujeres batallamos. O sea, que mecánica, si el carro se te descompone, que sepas de mecánica, que sepas arreglarlo. No porque creyera que me iba a convertir en una mecánica, pero que tuviera nociones de mecánica. Entonces yo ingreso a mecánica en la secundaria, pero duré una clase, porque mi maestro de mecánica creo que no se sintió muy cómodo, tenía un vocabulario muy florido y yo le incomodaba, entonces muy sutilmente me sugirió que buscara otro taller. Pues de ahí que seleccioné electricidad. Ahí en electricidad había otra muchacha, entonces ya éramos dos chicas y no recuerdo si eran 50 y tantos o más de como 70 alumnos en el taller de mecánica, de electricidad. Posteriormente de la secundaria ingresé a la prepa, al área de físico matemático, en la especialidad de electrónica. Ahí me gustó, disfruté mucho el desarrollar circuitos que según nosotros, o sea, según los proyectos que armábamos, eran pues semáforos o controladores de algún dispositivo o alguna automatización, y eso o sea, se me hizo muy divertido. Me gustó, hice las prácticas profesionales y las quise hacer en una empresa. Ahí tuve la oportunidad de conocer un poco el ámbito laboral. Trabajé también pues con todos los trabajadores eran hombres y muy buen trato, muy respetuosos, y ver pues se trataba de arreglar computadoras y darle servicio a diferentes empresas en la parte de las redes y de el mantenimiento de computadoras. Entonces cuando decido una carrera, pues yo dije, me gustan los circuitos, me gusta armar y desarmar, y sobre todo cuando uno arma y que le sobran tornillos y dice, ¿de dónde salieron estos? ¿Dónde estaban?
pues me gustaba eso. Entonces ingreso a la selección de la carrera de electrónica. Ahí me gusta comentarlo porque creo que es importante para los chavos, los jóvenes, que no se detengan al primer tropiezo, que no se depriman al primer tropiezo. La carrera de electrónica en ese entonces llevaba 5 computaciones, recuerdo. En la primera computación la llevé con un maestro, un gurú en el área de computación, pero que tenía un alto índice de reprobación. Los que salían bien, pero reprobaban la mayoría. No sé si entraban 40, pasaban 5, 4. En la primer programación, la programación en C, recuerdo, logré ser de las que aprobó la materia, pasé con 8 y me gustó. Entonces la segunda, o la programación 2, dije pues también con el mismo maestro. Pues es un japonés medio serio, pero muy buen maestro. Y en esa programación saqué 0 en el primer parcial. A pesar de todos mis esfuerzos por aprender, por estudiar, me veía yo en la necesidad de relegar otras materias, a lo mejor física, matemáticas, que me sentía un poco más tranquila, pues dejaba de hacer tareas por atender la materia de computación que me estaba consumiendo mucho tiempo. Y aún así, saqué 0. Yo siempre he dicho que saqué 0 a pesar, como gracias a que el maestro no quitaba puntos por calificar, ¿no? Porque si no hubiera sacado menos algo. Entonces, ese fue un parteaguas en mi carrera, en el sentido de que me detuve. Era la primera vez que yo reprobaba, que me iba mal, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Sobre todo al ver hacia adelante y que había 5 programaciones, 4 que pasar, que aprender. Sí me deprimí, sí la pensé mucho, incluso platiqué con mis papás, yo dije me van a regañar, y ni siquiera contemplaba el cambiarme de carrera. Cuando ellos me dicen o me dan la opción de, bueno, si no te gusta, cámbiate de carrera, la intención o lo ideal es que tú estudies algo que te gusta, que disfrutes, y que después te puedan pagar por algo que te gusta, que te apasiona. Pues en ese entonces busqué, analicé otras carreras y empecé a hacer el checklist ahí. Bueno, contabilidad, no, pues no era mi pasión. Ya había llevado contabilidad en el primer semestre, era común a todas las carreras. Dice, pues está tranquilo, pero no me visualizo como contadora, decía yo. Como ingeniero civil me llamaba la atención, pero yo creo que más arquitectura, pero no me apasionaba tanto como armar circuitos. ¿Qué otra cosa era? La programación, pues no. O sea, sistemas computacionales, pues no. Si yo me estaba estampando con programación, pues no me iba a ir a una carrera de sistemas computacionales. Psicología me gustaba, pero más para entenderme a mí misma que para entender a los demás. Y ya que repasé todo y dije, no, pues es que me gusta electrónica. Nada más que electrónica tiene 5 programaciones. ¿Qué voy a hacer? Y fue cuando decidí, pues ni modo, dije, adelante, voy a continuar con electrónica, es lo que me gusta, y si esto tiene 5 programaciones, pues deberé salir adelante con el reto. Desde entonces, programar a mí me provoca dolor de estómago, como que me causó cierto trauma. Y cuando decido volver a llevar, tenía que volver a llevar la materia, podía haber cursado un verano, que fue lo que la mayoría de mis compañeros hicieron inmediatamente. O sea, no reprobamos, dimos de baja la materia, que, o sea, vas viendo que no vas a pasar, y a la mitad del semestre te dan la oportunidad de darte de baja y la puedes recursar después. Entonces ellos inmediatamente volvieron a llevar la materia con otro maestro. Era tal mi trauma que yo tuve que dejé pasar un año. Pero cuando decidí cursar de nuevo la materia, dije, tiene que ser la única materia que la llevé en verano, y me debo demostrar a mí misma que puedo. Y la llevé con el mismo maestro con el que saqué 0. Entonces, y sí, aprendí, guardé mi cuadernito como una Biblia, con todas las funciones y todos los trabajos que habíamos hecho, y la aprobé nuevamente con 8 la 2.
De ahí, pues ya todas las demás materias, pues igual, algunas difíciles, pero de alguna manera las disfrutaba. Por allá del quinto, sexto semestre regresan las programaciones. Llevé la 3, la 4, ensamblador. Yo creo que ensamblador también fue otro trago amargo, pero también pues divertido. O sea, amargo porque era pues ahí guarrapear, era alambrar hacíamos una computadora y alambrábamos todos los dispositivos y aparte programábamos. Entonces de repente que te equivocaras en un alambrito, pues era un caos, ¿no? Amén de la programación. Esa esa materia de la última computación 5, que era hacer una computadora y programarla, ahí sí, saqué 7. Yo creo que es mi único 7 en la carrera. Y pues ya, terminé. También recuerdo que durante el último año de la carrera estábamos llevando materias, sobre todo de telecomunicaciones, y no me gustaba cómo me impartían las materias. De repente se me hacía aburrido tenerme que aprender tramas de todos los bits que ocupaba un mensaje. Y por azares, pues no por azares del destino, yo busqué un verano científico. Yo tenía la inquietud de hacer un verano científico en un centro de investigación y me voy, y cuando hago este verano apoyo a un investigador con su proyecto de doctorado, creo, pero él estaba en telecomunicaciones, en el área de fibras ópticas. Entonces ahí, a través de simuladores que no teníamos en la universidad, no teníamos esos recursos, pues vi las telecomunicaciones desde otro punto de vista y me gustó. Me tocó, de hecho, hice mi tesis de licenciatura en ese centro de investigación con el doctor Arturo Arbizu Mondragón, y me tocó hacer un receptor homodino para comunicaciones transatlánticas. Estuvo, pues, aparte de divertido, muy enriquecedor porque había miles de cosas que tener en cuenta, desde blindar el circuito, las señales, el ruido que se inyectaba, etc. Entonces sí me gustó, aprendí mucho. Y después de haber jurado que no iba a volver a estudiar, que yo ya iba a terminar la carrera, que iba a tomarme un año sabático haciendo mi tesis, ingreso a la maestría. O sea, termino yo en mayo, me regreso al centro de investigación, hago la tesis durante el verano y en septiembre estoy entrando al posgrado en electrónica y telecomunicaciones. A pesar de que estaba muy cansada de la carrera, o sea, muy cansada en el sentido de, pues, tanta desvelada, los proyectos, yo quería descansar, ¿no? Y hacer una tesis y estar tranquila durante un año divirtiéndome con la tesis, pero no. Tuve que hacer el trabajo o la tesis en menor tiempo para poder entrar al posgrado. Entro al posgrado y nuevamente pues ya materias de telecomunicaciones, materias matemáticas más avanzadas, y ahí nuevamente tengo que programar. O sea, me vi en la necesidad de programar. Pues salí adelante, lo saqué. Después en la tesis de doctorado también tengo que programar, lo hago. Mi esposo pues es experto en el área de programación y él sí veía mis programas y me decía, pues tu programa no está optimizado, eso que tú hiciste en 100 líneas se puede hacer en 3. Y yo le decía, bueno, ¿funciona? Sí. Entonces no me compliques más con optimizar el programa. Jala, bueno, ya. Y pues ya, así fue como ingresé a electrónica, y todo. No fue fácil, no es una carrera fácil, pero es divertida, y si te gusta, si te apasiona, yo creo que pues es lo importante, ¿no? Y ahora pues que trabajo, que hago proyectos, que doy clases, me gusta, me divierto, y sobre todo recuerdo las palabras de mi papá que eran que te paguen por hacer algo que disfrutas, que te gusta. Y yo creo que fue primordial que me mostraran otro escenario, que no me encasillaran
en un área, porque quizá yo hubiera estudiado pues otra cosa menos electrónica. Mi mamá estudió filosofía y letras, mi papá estudió físico matemático, era maestro en física, y yo veía a los amigos de mis papás, unos compadres que eran ingenieros y que les iba muy bien, que ganaban muy bien. Entonces, y sobre todo los proyectos que hacían, cómo se divertían, la calibración de equipo electrónico, sistemas de comunicaciones, redes, automatización. Eso me gustaba mucho, me gusta hasta la fecha. Interesante, Erika, algo que hablaste es acerca de la perseverancia, o sea, que no te diste por vencido cuando tuviste esa pequeña dificultad en la parte de programación con el maestro Mitsu, me imagino. Sí, sí. Pero me has comentado en dónde estudiaste tu licenciatura y tus posgrados. Estudié en el Instituto Tecnológico de Sonora, la licenciatura, ingeniero en electrónica, y la maestría y el doctorado en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, CICESE, sus abreviaciones, sus siglas. Ok, ya nos adelantaste que trabajas en la parte de telecomunicaciones, pero tú te fuiste por la parte de investigación. ¿Qué es lo que hace una ingeniera electrónica especialista en la parte de telecomunicaciones desde el punto de vista de investigación? ¿Nos puedes platicar un poco? Claro que sí. Bueno, dentro del área de telecomunicaciones puedes trabajar, bueno, en la electrónica en general puedes trabajar tanto en la industria como en la investigación o combinar ambas. Voy a dar primero un panorama general de la electrónica. La electrónica tiene áreas en telecomunicaciones, en sistemas digitales, en potencia, calidad de la energía, energías renovables, automatización, mantenimiento de equipo electrónico, etcétera, ¿no? Y de todas esas áreas, aunque en la carrera vi un poco de todo, de todas estas áreas, pues me especialicé en el área de telecomunicaciones. En telecomunicaciones, de manera general, hacia afuera, en la industria, pues puedes diseñar redes, establecer enlaces de comunicación entre empresas, trabajar para, no sé, Telmex en la administración de las troncales, de la fibra óptica, en empresas de diseño, o sea, diseño electrónico, todo lo que son sistemas móviles, los celulares, y en la parte de investigación, pues ¿qué se puede hacer ahí? Todos los dispositivos ocupan comunicarse y necesitan protocolos, son protocolos de comunicación, que son reglas para que los dispositivos se puedan comunicar entre sí, o bien que el ser humano se pueda comunicar con esos dispositivos. Ahora con el concepto de Internet de las cosas, se supone o se espera que cada dispositivo esté conectado a Internet y que pueda comunicarse, o podamos el ser humano o el cliente comunicarnos con estos dispositivos. Entonces necesitamos protocolos seguros. Una de las aplicaciones pudiera ser redes VANETs, que son redes vehiculares, son redes que se autoconfiguran, y por ejemplo los automóviles, donde pues vas en el tráfico y el mismo automóvil te puede decir, ¿sabes qué? A 5 kilómetros me avisan los otros autos que hubo un accidente, vamos a cambiar de ruta. O bien que un sensor que esté en la acera detecte el cruce de una pelota, y como dicen, detrás de una pelota siempre viene un niño, entonces el carro automáticamente baja la velocidad. Entonces, para todos este tipo de situaciones o de aplicaciones se requieren protocolos seguros, confiables, donde los paquetes lleguen correctamente. Protocolos para diseñar redes cableadas, inalámbricas, satelitales, lo que es la cuestión de comunicaciones de fibra óptica. Y mi área, el área en la que yo me he especializado, son redes inalámbricas de sensores y actuadores, donde el escenario o el mundo tienes sensores que miden o evalúan alguna métrica, alguna variable física, por decir, no sé, en un campo. Bueno, aquí estamos en Ciudad Obregón, es un campo agrícola, es un área agrícola. Podemos tener sensores en el campo que estén sensando la temperatura, la humedad, los vientos de ciertas plantitas. Y esos sensores nos van a mandar los parámetros de esas
variables, los valores de esas variables, y el mismo sistema puede actuar de manera automática. Si la planta está seca o le falta humedad, pues se abren aspersores. O bien el cliente, el usuario, puede consultar vía internet o su celular, consultar los parámetros de estas variables y ejecutar acciones. Entonces, de ahí, pues, que nace después lo que es el Internet de las cosas, y ahora lo que se está combinando mucho, que es la inteligencia artificial, pues con este Internet de las cosas. Excelente, Erika. Sin embargo, no nos has presumido tu trayectoria académica. Sé que tiene un sinfín de publicaciones y por ahí has participado en un libro publicado con un editorial de reconocido prestigio. Incluso si ponen tu nombre en el Google, vas a aparecer en el Google Scholar como una investigadora exitosa. ¿Pudieras hablar un poco más acerca de qué tan fácil o qué tan complicado es publicar en ese nivel de revistas? Porque al final de cuentas estás compitiendo con investigadores de Japón, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, por el mismo lugar en la publicación de artículos. Sí, no es algo fácil. Yo creo que en esas áreas el hacer una publicación o el tener material para una publicación te puede llevar 1 o 2 años un artículo, o sea, tan solo el material para poder redactar un artículo. Ponle 1 año. Amén de la redacción, pues la traducción o el redactar en inglés, el poderlo someter, el esperar las correcciones. Y sí, ahí pues competimos con chinos, alemanes, estadounidenses. Competimos a nivel mundial con gente que tiene muy buen equipo, o sea, tanto físico como recurso humano, tanto estudiantes como colaboradores. Entonces sí, es importante que sepamos hacer equipo con otros investigadores de otras universidades nacionales e internacionales, y que tengas alumnos para que te ayuden a sacar esos artículos, a sacar sobre todo esa parte experimental que con la carga de trabajo que tienes, o sea, ya no es únicamente, no estás dedicada exclusivamente a la investigación, tienes que dar ciertas horas de clase, cuestiones de gestión académica, son tutorías, asesorías, preparación de clases, que ya realmente te dejan poco tiempo para divertirte con los chunches. Entonces de repente, pues sí, sacrificas un poco a la familia o estás en algún proyecto y de repente trabajar un poquito, unas horas extras para poder sacar ciertos proyectos. Y lo que pues he visto es que es muy importante hacer equipo. Si tienes un buen equipo de maestros, o sea, colaboradores, compañeros, estudiantes, lleva tiempo también el producto, el proyecto, pero pues es más fácil irlo sacar esos productos de manera continua, a lo mejor 1 o 2 artículos por año, y amén de las revistas que a veces tardan pues mucho en dictaminar, ¿no? Y revisarte los artículos. Y es satisfactorio, Erika, cuando te aceptan, por ejemplo, un artículo que tardaste 2 años en desarrollar, a lo mejor otro medio año, 1 año en publicar, serían 3 años de la vida. Sí, es como, perdón por la expresión, pero es como parir otro hijo. Parir un hijo. Es tu bebé. Ese proyecto que finalmente te aceptan, porque pues siempre cuando sometes un artículo vienen las primeras correcciones, y pues a veces son duras, en el sentido de que hay que volver a hacer ciertos experimentos, ciertas simulaciones para justificar o validar tu proyecto. Y amén pues de que también hay ciertos pues prácticas en las editoriales, ¿no? Mi asesor de doctorado, recuerdo que queríamos publicar en cierta revista muy prestigiada, y me decía, un special issue, recuerdo yo que le decía, este special issue, el tema está perfecto para lo que yo estoy haciendo, mire, ya tengo el trabajo, vamos a publicarlo. Y mi asesor así como que me dijo, ok, adelante, públicalo, pero
La revista, recuerdo que ni siquiera nos revisó el artículo, nos dijo, ¿sabes qué?